Lucas, el otro día, charlando con él, me metí en Netflix. Yo veo bastante Netflix, como verán, siempre estoy Netflix, Netflix. Bueno, vi una película que es una mezcla de ficción, un poco ficcionada y un poco testimonio real, que se llama El dilema de las redes. Es casi seguro que muchos de ustedes lo vieron. A mí me dejó bastante preocupado. Pues yo no voy a decir esa frase, viste, que para quedar bien dice, no, yo no estoy preocupado, yo estoy ocupado. No, yo me preocupé, porque yo me dedico a las redes y lo que te muestra ahí son el testimonio de personas que han trabajado en Facebook, que han trabajado en Gmail, que han trabajado en Google, que han trabajado en distintos y hacen acusaciones complejas sobre cómo manejan ellos las redes, cómo te provocan, cómo han reconocido inclusive a nivel mundial con juicios manipulación de resultados electorales y demás. Entonces, le comenté esto a Lucas, también se lo comenté a mi pareja que se dedica, a Mariana, se dedica al tema de educación, porque la verdad es que vos no podés olímpicamente estar delante de un aula, educás a los chicos, le das un montón de información, de instrucción. Por otro lado, los chicos usan igual que nosotros las redes en forma continua las 24 horas del día y resulta que las redes tiran antivalores y juegan un juego bastante complicado. Entonces, yo la idea mía era que lo vieran y que me parecía que la educación tenía que conocer esto que estaban haciendo, discutir un poquito. Así que mirá la tremenda pelota que le tiro a Lucas. Tomá, ¡pum! Ahí va. Ahí la, La ahí atajás. la- ¿Cómo Terrible. Y está? encima, ¿Cómo está Marcelo? Sí, perdóname, y encima estamos en Facebook. O sea, podemos correr riesgos acá adentro. estamos en Facebook y estamos En en YouTube, YouTube, y estamos en así que Twitch, y estamos, qué sé yo, en un montón. es Estamos en... como, bueno, es una, una contradicción, ¿no? Pero es una paradoja, es normal, digamos, ¿no? Los Uno está vamos a pro- dentro. y los vamos a probar qué tan democráticos son. uh, mirá, si el documental está en Netflix, yo ayer lo vi, Sí. ¿no? Porque bueno, yo para que la gente y el público vea que le hago caso a Marcelo, me dijo, miralo, Pobre. vos lo tenés que mirar. Yo lo miré y mientras lo miraba íbamos charlando con él. Es muy, muy interesante el documental. Y cuando lo vi ayer figuraba como lo cuarto más visto en Argentina, o sea que tiene un alcance importante. Es Mm, decir, hay mucha gente, obviamente, mirándolo y al mismo tiempo, bueno, publicándolo en sus redes sociales para claro. que la gente lo mira, ¿no? Ujú. Pero que es una contradicción común, digo, uno está dentro de un sistema y a la vez lo critica, pero lo critica también porque está dentro y sabe hasta cierto punto cómo funcionan algunas cosas y porque lo experimenta, ¿no? Y quién no se ha sentido alienado, perseguido, explotado, paranoico por las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son como uno de los cambios más significativos de nuestra vida cotidiana de los últimos años. Y más ahora, digo, en la época de pandemia, más todavía, creo que se ha reforzado más esa cuestión. Aún más. Justo aún más, ¿no? Ujú. Justamente, digo, y vos contabas de Mariana que es docente, y bueno, los docentes en general, básicamente estamos trabajando a través de las redes sociales, de aplicaciones virtuales, ¿no? De todo Claro. un sistema de conexión Ujú. digital. Así que estamos todos como dentro dentro de ese campo. Y lo interesante siempre es poder, bueno, mirarlo también críticamente, no quedarse ni en la aceptación pasiva, ¿no? No la aceptación vacía de quien dice, bueno, esto está ahora y es lo que hacemos, y seguir con la corriente, ni tampoco plantearse, a ver, digo, plantearse desde las contradicciones, ¿no? Decir, bueno, yo estoy absolutamente en contra de las redes sociales y estar acá, o sea, no tiene sentido. No. Por eso es importante hacer el ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que el documental aporta muchísimo a eso y de alguna manera creo que lleva a la masividad y hasta a cierto debate público cuestiones que, bueno, a ver, se venían discutiendo desde muchas áreas de las ciencias sociales, desde la filosofía misma.
¿no? Justo uno de los pensadores que tematiza, bueno, para mí de forma muy interesante toda la cuestión de las tecnologías digitales y las redes sociales es nuestro querido amigo coreano Byung-Chul Han, que siempre lo estamos trayendo acá. Eh, no es que me pase un billete porque no sabe ni que existo, pero sí me parece muy interesante los planteos que hace. Y bueno, mucho de lo que aparece en realidad en ese documental, yo creo que uno lo encuentra en su obra, que se llama El Enjambre Digital, donde justamente analiza los cambios que ha generado las redes sociales en nuestra subjetividad. Y eso es el tema del documental, ¿no? Cómo las redes sociales operan como una forma, un instrumento de poder, un mecanismo de poder, que como la otra vez veníamos hablando del poder, Sí. opera mejor el poder Ujú. desde su invisibilización, ¿no? Desde el lugar que no notamos que es un poder. Y el documental muestra muy bien, digo, desde la boca de los protagonistas, porque aparecen ahí, digo, grandes Sí, eh, son todos capos, sí, CEOs, sí, CEOs grandes, de, claro, que manejan clientes, que manejan cuentas de venta publicitaria, el otro que es diseñador de lo que vos ves de Gmail, el otro que trabajó en Google. El valor del testimonio de ellos es que rompe, es decir, porque si yo, Marcelo Kogan, hablo de eso, entonces te pueden decir, uy, la cuestión conspirativa. Y otra cosa es que un tipo voluntariamente se sienta delante de una cámara y dice, yo hice tal cosa, yo ayudé a programar tal cosa. Ya no es más conspirativo, ¿se entiende? claro, sí, No sí, es conspirativo, yo es te decía, testimonial. Entonces vos las, tenés que decir, a ver, ¿qué hizo este tipo de bueno? Y con eso, ¿qué él hace? ¿Por qué él lo denuncia? ¿No es cierto? ¿Cuál es la parte negativa? Lo que a mí me superó es el avatar que tienen de cada uno de nosotros. Me pareció como terrorífico, ¿viste? Como claro, sí, sí, eso decía, bueno, los grandes protagonistas, ¿no? Los que crearon sistemas ahí, exacto. creo que es el de Gmail que fue el que diseñó la bandeja de entrada y bueno, las discusiones que tenía en la empresa respecto del manejo del software, alguno que está, no sé, en el comité de ética, bueno, todo ese tipo Sí, de grandes personajes protagonistas de Gmail, de Facebook, de Instagram, de Pinterest, etcétera, claro. que básicamente lo que plantean es de alguna manera las técnicas, ¿no? Las técnicas psicológicas, psicopolíticas que Ujú. utilizan las aplicaciones. Básicamente, ¿para qué? Bueno, para que estemos usándolas, para que estemos mirándolas a través de la pantalla. Y Aparte porque ellos dicen claramente en una parte, que lo hablamos ayer contigo, que dicen, bueno, mirá, es decir, ¿por qué Facebook es gratis? ¿Por qué Gmail es gratis? ¿Por qué YouTube es gratis? Porque en realidad el producto somos nosotros. Es decir, yo y vos somos como manzanitas, que estamos en un escaparate, ¿no es cierto? Entonces viene, qué sé yo, una empresa que fabrica automóviles y quiere vender automóviles. Entonces viene Facebook y le dice, mirá, yo tengo un montón de manzanitas para que vos pruebes a ver si le vendés un auto. Entre esas manzanitas están la manzanita Lucas, la manzanita Marcelo, y nosotros somos el producto, y eso la gente tiene que asimilarlo. ¿Entendés? Yo hoy pensaba que si vos te fijas en todas las redes, ninguna sacó una publicidad con video sobre el tema de COVID, combatiendo el COVID. ¿Te diste cuenta de eso? mira, te voy a contar algo que me pasó en las redes. Hecha por Eh, ellos, diseño donde diga Facebook, ojo con el COVID, no. Twitter, ojo con el COVID, no. Google no, te ponen algunas cosas así, tipo titulares para que vos entres, pero no publicidades que ellos conocen muy bien cómo manejar la voluntad de la gente, que es lo que más necesitas. claro, no, te decía algo que me pasó. Ahora, mira, no me puedo recordar exactamente qué busqué, que busqué una tontería, ¿viste? Que me apareció y cliqué, ¿no? Sí, Que ellos hablan mucho de la seducción de seguir cliqueando y de la adicción a las redes y al internet, ¿no? sí. Y cliqué, después lo saqué. Pero ¿qué pasa? A la media hora abrí YouTube y lo primero que me apareció fue un video de eso, ¿no? Y justamente es muy interesante porque la película Ujú. plantea y explica eso, ¿no? Cómo
el sistema de las redes sociales, ¿no? Funciona con esto que le llaman los algoritmos, que son básicamente procesos de cálculos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la aplicación, básicamente? Bueno, todo el tiempo está calculando de acuerdo a tus intereses, a tu registro de actividad, a la página que entraste, a lo que me gusteaste, a lo que compartiste, a lo que rechazaste, ¿no? Automáticamente el algoritmo empieza a conectar para empezar a mostrarte y ofrecerte todo lo que tiene relación justamente con eso que cliqueaste por primera vez, ¿no? Y es algo muy interesante porque te lo ponen adelante de los ojos, ¿no? Y claramente no es casualidad. De hecho, creo que a todos nos pasa que entramos a una red y hablamos, incluso hablamos de algo, charlamos de algo y de pronto nos aparece, ¿no? Y uno se queda pensando, pero ¿por qué? Bueno, claramente porque hay un registro de cada actividad y hay una, digamos, una máquina, por decir, no es una máquina, una serie de máquinas, ¿no? Que hacen cálculos, obviamente fabricadas por seres humanos, eso sí, pero que justamente conecta todos esos datos y que crea bases de datos donde de alguna manera estamos todos, bueno, donde todos somos justamente esto, ¿no? Productos de consumo. Entonces están nuestros intereses, nuestros gustos, nos conectan con eso, nos conectan con lo otro. Y me quedó como esta idea cuando lo vi, ¿no? Que justamente el poder, ¿no? De la fascinación es que cada vez que entras por ahí, a, no sé, a Instagram, a YouTube o a otras redes más actuales, qué sé yo, TikTok, ¿no? O Ujú. otras cosas, es que la aplicación todo el tiempo está mutando su contenido para ofrecerte algo entre comillas nuevo, pero que te atraiga, ¿no? Algo que a vos te podría atraer. Y todo el tiempo la aplicación está mutando, ¿no? Para ofrecerte algo que básicamente te haga estar más tiempo en pantalla, que ellos decían, el objetivo, digamos, de todas las estrategias que utilizan y toda esta cuestión de los algoritmos es que uno permanezca en la pantalla la mayor cantidad de tiempo posible, Sí, más bien. en primer lugar, ¿no? Y obviamente, ¿para qué? Bueno, justamente para, por un lado, ¿no? Ofrecerte, publicitarte, porque básicamente es toda una gran máquina de publicidad y de consumo y de ofertas. Por eso Mm. te encontrás todo el tiempo, incluso dentro de algo que parece como inofensivo, que por ahí es cliquear, te encontrás todo el tiempo con una maquinaria publicitaria, básicamente, ¿no? Que todo el tiempo te está invitando a consumir, a comprar a algún determinado producto. Y es muy interesante eso que vos señalabas, de cómo justamente, y ellos planteaban que parecería que es gratis, ¿no? Conectarse a cualquier red, y en realidad es gratis porque lo que está jugando como producto somos nosotros. Nosotros somos lo producido por Claro. las redes. Nosotros Y eso somos, no. nosotros somos los que vamos a ser comprados. Exactamente, porque Porque ellos decían. ellos le venden el ejemplo de la automotora, ¿no? Ponerle cualquier marca, Renault. Ellos le venden a Renault una base de datos de un montón de gente. Y le dicen, zambullite ahí que nosotros los tenemos y vamos a ver cómo los manejamos. Seguimos con esto y te hago un paréntesis como para asustarte un poco más. El otro día, viendo en RT, Sí, el canal de Rusia Today, creo que te lo expliqué, yo veo el programa de economía donde está Max Kaiser junto con su esposa Stacy Herbert, que son sí, los dos periodistas y analistas. Entonces, en uno de estos programas que está ahí en YouTube, ella lee un texto que lo ponen en pantalla, muy bien redactado, y dice, después les voy a comentar una cosa. Y era una opinión sobre algo que estaba pasando, sobre mercados. Al rato lee otro texto, también muy bien redactado, y luego un tercer texto. Los tres textos estaban redactados por un robot. Dice, no que alguien le dijo redactalo, no, no, no. Los tipos tienen algoritmos y están trabajando con una inteligencia artificial que es capaz de redactar por su cuenta eso. Entonces, ellos dos no ponían cara de sorprendido porque se ve que ya manejaban el tema o lo conocían, pero eso complica más todavía, empioja, como decimos acá en el Río de la Plata, toda esta situación. Yo tengo una opinión particular sobre, por ejemplo, Instagram, por la cual no lo uso.
Instagram vos haces una historia y te dura 24 horas, ¿no? Es Sí. decir, ellos ya dan por hecho de que lo que vos hagas es descartable. Es Bueno, totalmente es descartable. interesante. Sí, sí, es muy No, interesante. no queda Porque, registrado. Entonces yo claro, te dije a vos, lo traía el ejemplo, de que es un retraso eso, de decenas de miles de años, porque vos vas a España y vas a las cuevas de Altamira o a las cuevas de las Manos, y esas pinturas expresadas tienen decenas de miles de años, y el que lo hizo para que se pudiera ver y directamente queda un registro de su vida. Quiere decir que si Instagram, cualquier cosa dentro de lo que ellos llaman modernidad, te hace algo que no dura más de 24 horas, es un retraso humano. Y la gente lo acepta eso. Sobre todo los jóvenes. Porque quieren algo diferente, porque van a decir, claro, Marcelo, porque es viejo, entonces usa Facebook. Y yo le digo a todos, ojo que en las estadísticas la red más usada y más vista es Facebook, ¿eh? Y estamos hablando del mismo dueño, o sea, Facebook es dueño de Instagram, es dueño de WhatsApp y es dueño de alguna que otra más. O sea, no es que claro, están sí, sí. compitiendo y son enemigos, es el mismo, va al mismo bolsillo todo. Eso quería decir. Claro, no, sí, exactamente. ¿Cómo Son, lo a ver, podemos, redes pensadas cómo lo podemos para... filosofar esto? Bueno, ya Vos, estamos en esa, ya pero estamos en me eso. quedo, ya estamos adentro. Dale. Pero digo, sí, son redes por ahí con diferentes, a ver, propósitos, orientadas a diferentes públicos en cierta Exacto. manera, pero que sí, que forman parte de los mismos dueños. Y en todo caso, bueno, son como, a ver, alianzas entre empresas también. Pero es muy interesante. Yo, a ver, no sé si es a ver, yo no sé si lo pondría en mayúscula como un retroceso, pero sí me parece que es algo muy interesante para repensar a ver, el sentido de la comunicación, A porque eso me tiene mucho refiero. que ver, digo, tiene mucho que ver, no esto que vos decís, dura 24 horas la historia, ¿no? Hasta el mismo nombre, Instagram, ¿no? Que tiene que ver con lo instantáneo, ¿no? Tiene que Ujú. ver con lo efímero, básicamente, ¿no? Es una red que lo que plantea, bueno, es básicamente esto, la idea de numerosos contenidos efímeros que duran poco tiempo y que están permanentemente renovándose. Pero estás hablando del registro de la vida de una persona. Y entonces vos estás haciendo que tu generación acepte olímpicamente que su vida es efímera. Que todo su pasado, que pedazos de su vida, amistades, hijos, lo que sea que registra, es efímera y debe desaparecer encima. A mi ver, desde el punto de vista comunicacional, es espantoso. Sí, Es no, espantoso. sí, sí, te entiendo claramente y hay un objetivo en eso, Ujú. porque si uno lo sitúa dentro del panorama del capitalismo del siglo XXI, tiene que ver con la misma idea que viene avanzando hace mucho, justamente del consumo permanente, incansable, incesante, todo el tiempo, ¿no? Claro. En bienes efímeros que cada vez duran menos y que eso obliga todo el tiempo al Muy bien. consumidor, que no es Bien. solo consumidor, sino que es también productor, a permanentemente estar volviendo a producir, reproduciendo, ¿no? Muy Y, buena la comparación, Lucas. Te pero que creo que felicito. tiene que... Bueno, gracias. Mm. Gracias. Un 10, tiene un Pero creo que 10. tiene que ver... Vaya a su Pero casa, creo tiene un que... 10, Lucas. Estoy en mi casa. Estoy Ay, en mi perdón, casa. no me había dado cuenta. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? ¿Dónde estaba? Que estoy al lado, en la pizza al lado, Claro. en tu casa. Bueno, Estoy en lo del pero te vecino, decía dice. esto, tiene que ver con, creo que es con la misma lógica, ¿no? En esta velocidad, ¿no? De la transmisión y de la comunicación, donde parece que el pasado de alguna manera se borra o no es importante, es como esta supuesta existencia en un presente continuo, ¿no? Todo el tiempo necesitamos conectarnos con el instante porque se va, ¿no? Y el instante, el instante, el instante. Cada instante es fundamental, ¿no? No se puede perder ningún instante. Y eso tiene que ver con un gran cambio en la concepción del tiempo, ¿no?
porque justamente, no porque el ahora no sea importante, pero se le da tanto, a ver, se le da tanto valor al instante que creo que se pierde justamente una conexión con el pasado y también se pierde una conexión con el futuro, ¿no? Claro. Si, cuando uno se queda solo con lo instantáneo, solo con lo efímero. Y eso, bueno, que yo te planteaba, Chulham, justamente cuando analiza un poquito, o bastante, esto que se llama el enjambre digital, que es la forma de operar y de habitar las redes sociales, lo plantea, ¿no? Hay un cambio en la subjetividad muy grande que tiene que ver con transformarnos, no en, a ver, no en gente, si querés, pensante o reflexiva o crítica, ¿no? Que tiene un conocimiento analítico profundo de las cosas, ¿no? Él dice como un labrador de conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver con una tarea de demora y de contemplación, ¿no? Y de ponerle un parate, ¿no? Y volver hacia adentro y reflexionar y pensar, ¿no? Una Y conectar introspección. Una introspección. exactamente y conectar, ¿no? Esos instantes con un pasado que permite explicarlo y un futuro también que se está construyendo, ¿no? Y nos transforma en, dice él, ¿no? Que como cazadores de información. Todo el tiempo estamos buscando información, información, información y tener más información y entramos a poner una noticia y conectamos con otra noticia y eso con otro video y eso con otro video y eso con otro video y nunca hacemos como ese corte o ese parate donde uno se sienta realmente a pensar en lo que está viendo y a analizarlo críticamente, ¿no? Y hacerse como esa pausa para detenerse y para hacer un análisis real, ¿no? Vos Y él imaginate, plantea eso que se está perdiendo, justamente sí, porque a ver, lo que privilegia las redes sociales es un discurso del instante y de lo efímero que tiene que ver con una forma de producción, no económica, sino de una forma de producción de las subjetividades básicamente, como planteaba el documental, ¿no? Nos está produciendo como sujetos, eh, por un lado consumidores, pero también productores, ¿no? Como de esa especie de chatarra, por decirlo así, ¿no? Como productores de esa especie de información que pulula en las redes. Y eso tiene que ver, él lo plantea, cuando también habla de toda esta cuestión de la sociedad de rendimiento, con una falsa ilusión de libertad, ¿no? Uno se cree libre, otra vez, ¿no? Pero lo que está haciendo en realidad es entrar en el juego de las redes sociales. Las redes claro. sociales son dispositivos, ¿no? Son como estructuras prefabricadas donde te dicen, bueno, la comunicación, ponerla en Facebook es de esta manera, la publicación en Instagram es de esta manera, en TikTok es de esta manera, y lo que hace es meterse en un molde y operar, creyéndose de alguna manera libre, ¿no? Cuando sube, no sé, una foto, un texto, un video, y en realidad solo reproduce la lógica de operación de la aplicación, que es una lógica planteada, obviamente, ¿no? Por un grupo de empresarios que están pensando en el lucro y en el rendimiento y en la utilidad económica de básicamente empresas multimillonarias. Pero Y claro, él no está en esa, no lo ve, sino que está vamos, jugando con la aplicación, por decirlo así. claro. Aparte, por otro lado de ellos hay una parte que es bastante terrible cuando te muestran la cuestión de la manipulación ideológica en relación a, a colaborar en formar grupos extremistas, por ejemplo. Entonces te dice que ellos dividen, tratan de dividir a los grupos sociales, tratan de atomizarlos y después tratan de buscar quiénes son los que están más enojados o lo que fuera. Entonces sobre esa persona le empiezan a cargar todo tipo de información y que le llegue todo tipo de información donde la persona se enoja aún más o se pone más extremo. Sí, es muy... Perdón, ibas a seguir. Tremendo, eso es casi un acto terrorista, se podría decir, o prototerrorista, ¿viste? Sí, a Una mí me parece inducción. también muy interesante que eso presentan como las imágenes, Mm, que va como una persona en el auto, ¿no? Mirando así por la ventanilla, bueno, grupos protestando, y como aparece, ¿no? Esta pregunta respecto justamente a, bueno, la polarización. Que a ver, yo ahí en el documental, o sea, yo no creo que de por sí la polarización sea mala ni sea negativa, porque polarizar tiene que ver también con sí, que, sí, bueno, sí, se sí, juegan no, no, diferentes no. intereses Pero otra y cosa es la la política tiene que inducción. ver con eso. Pero otra cosa es la inducción. Que vos estés. Claro, pero
claro, pero lo interesante es que, ¿no? Esto que a veces creo que, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando uno dice, bueno, y quizás a vos también te pase, Ujú. y creo que lo charlamos cuando hablamos del periodismo y esos Sí. temas, ¿no? Como si se supone, siempre entrecomillado, que está toda la información circulando en las redes, ¿cómo puede ser que ante la misma información, bueno, hayan justamente opiniones tan polarizadas y tan divergentes? Que en realidad es un problema, a ver, primero que es un problema filosófico, de inicio de la historia de la filosofía, que es más, uno de los protagonistas ahí, de los que aparecen en el documental, dice, bueno, ¿qué pasa si terminamos con la noción de verdad, ¿no? Pregunta filosófica que ya te digo, viene de los primeros filósofos y que sigue hasta hoy, ¿no? ¿Qué pasa si se cae la verdad, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, y para no irme de tema, es muy interesante cuando plantean cómo si supuestamente vemos o tendremos acceso a la misma información, en la práctica no pasa. Y es justamente cuando hablan de toda esta cuestión del algoritmo y cómo, lo que te decía al principio, ¿no? La aplicación de alguna manera muta para mostrarte a vos lo que tiene que ver con tus intereses y con tu ideología, ¿no? Entonces, claro, yo entro, ¿no? Entro a YouTube. Eso lo puede comprobar cualquiera, digo. Qué sé yo veo videos, ¿no? Por ahí de un pensamiento más de izquierda, pongámoslo así, Sí, ¿no? sí, sí. Para decirlo genérico, ¿no? Sí, sí. Y entonces lo que me recomienda YouTube, obviamente, va a tener que ver con eso. Y los contactos que me va a mostrar YouTube o Instagram o cualquier aplicación va a tener en relación con eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, se genera este efecto de la atomización, ¿no? Se van creando como burbujas. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo esta persona no sabe esto? Y no, porque claro, teniendo en cuenta que por ahí sus intereses, sus clics, sus búsquedas van por ese lado, todo lo que le va a presentar la aplicación va a ir por ese lado. Y todo el tiempo se va a estar encontrando con eso. Y esa persona va a creer de alguna manera, no se hace este juego, en parte que lo está eligiendo, pero en parte es lo que le ofrece la aplicación. Y no se le ofrece, digamos, como desde un lugar crítico, ¿no? Sino, entre comillas, de una supuesta neutralidad. Entonces todo vale lo mismo. Esa persona obviamente que va a, bueno, involucrarse en su burbuja o en su endogamia de información, mientras que otro, que con otra postura, se va a involucrar en su endogamia de información. Pero entonces se pasa, ¿no? De esta cuestión de la supuesta información para todos y todas, en realidad a burbujas atomizadas de polarización. Y de alguna manera seguimos en la misma, todos tenemos más acceso a la información, pero en rigor de verdad, eh, bueno, seguimos igual de divididos y cada uno igual de dogmático como antes. Vos calculá que es tan en serio esto que una de las empresas adyacentes de Facebook, que fue Cambridge Analytica, la acusaron de Sí, manipular elecciones en Estados Unidos, de manipular el Brexit en Inglaterra y tuvieron penalidades y además tuvieron que cerrarla la empresa y tuvo que ir el mismísimo Marquito Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, a pedir disculpas y a hacer una serie de aclaraciones porque estaban en el horno los tipos. Y además empiezan a contar de que todos estos experimentos comunicacionales venían de hacía mucho tiempo y que con la aparición de las redes se encontraba el instrumento ideal para esparcir estas teorías que ellos tenían de cómo comunicar y cómo inducirte a lo que ahora ya todo el mundo conoce como las noticias falsas y demás. Pero estuvo muy bueno lo que vos hablaste de la posición de atomización que estamos teniendo todos en cuanto a que sí objetivamente sos libre de ir y buscar lo que vos quieras, pero desde el punto de vista de los objetivos del poder, cada cual está muy separado y muy solo. ¿Me entendés? Entonces, ¿por qué? Porque está mirando y no, ni siquiera hay una cuestión colectiva. Cuesta mucho armar un colectivo de comunicación, ponele. Cuesta bastante. A vos te consta. Es decir, nosotros andamos bien, pero tenemos un training de muchos años. ¿Viste? Pero después, en general, cada cual cree que puede comunicar esto, que puede hacer lo otro, y de repente te aparece la nube de arriba de tal empresa o de tal gobierno o de tal cosa y tapa todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te escucho. Me interesa mucho lo que estás desarrollando, está muy muy bueno, me estás haciendo pensar y te lo agradezco.
Bueno, gracias. Vos también, me parece, de hecho, gracias por recomendarme el documental, ¿no? Ujú. Que realmente sí, hay algo que por ahí no se está percibiendo, que tiene que ver con esto. Digo, las aplicaciones, a ver, son políticas, ¿no? Esto uno dice siempre todo es político. Y también forman parte, ¿no? De una forma de hacer política, de una estrategia de comunicación, bueno, de grandes empresas multinacionales, más que multinacionales, ¿no? Globales, que, bueno, cotizan en bolsa y hacen negocios en base a el manejo de los datos y de la información. O sea, de alguna manera estamos todos un poco atrapados en esa y al mismo tiempo jugando el juego entre comillas conscientemente, porque básicamente estamos todos, ¿no? Dentro, o todos es un decir, pero la mayoría dentro de las redes sociales. Ujú. Así que me parece que está bueno para seguir pensando y hasta poder retomar un poquito, ¿no? Más adelante la temática. Sí me quedo con esto, que como pensando un poquito en ir redondeando, Sí, en algo que, mira, que vos planteaste, que la dificultad de la construcción política, ¿no? Y me quiero quedar con eso, con otra idea de Chulham, de esto del enjambre digital, que nunca expliqué por qué dice enjambre, así que eso puede quedar para otro día, pero que es muy interesante, que lo tengo acá anotado, que es la diferencia entre la indignación y la ira, ¿no? ujú. Y él lo que plantea es que las redes sociales manejan mucho el tema de la indignación, perdón, casi digo Sí. indemnización, no, manejan el tema de la indignación y que lo que se genera continuamente en las redes sociales son las tormentas de mierda, ¿no? Gente que entra enojada porque está en contra de algo, a una noticia y entran todos Exacto, a putear y a bardear ahí, ¿no? exactamente. Pero que eso no es, o sea, en realidad eso es hasta un efecto buscado de la aplicación porque uno cree que de alguna manera está descargando, ¿no? Bueno, su frustración y su bronca y está expresando políticamente, pero en realidad no está conectando, ¿no? No está creando justamente una praxis política. Todo eso él lo separa de la indignación de las redes sociales con la ira, con la furia o con el enojo, que tiene que ver con una construcción política de un colectivo que se plantea en contra, ¿no? De una violación, de un atropello a los derechos y que, digamos, se organiza para enfrentarlo. No significa que no hayan cosas de indignación en las redes sociales que después se traduzcan en Sí, cierta que no sean manera. legítimas, claro. No, y que por eso se traduzcan en movimientos políticos. Me parece Ujú. que está eso, pero que no se llega a articular quizás como una herramienta realmente revolucionaria, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo él. Yo Es decir, para, la indignación. sí, a mí me encanta. Yo digo, el martes que viene lo que podemos hacer es continuar con esto. ¿Por qué? Porque esto va a traer pensamientos, va a traer El cola, como le miércoles. decimos. ¿Eh? El El miércoles. Ah, miércoles que viene. Porque esto va a traer cola y además porque falta lo que yo te había pedido, de pensar, que es vos estás delante de un aula y estás con un montón de alumnos y de alumnas y le estás enseñando a pensar o le estás enseñando matemática o le estás enseñando historia, le decís esto pasó, esto es así, asá, lo que sea, y de repente todas esas personas que están ahí están siendo hiper manipuladas por las redes. La educación, ¿qué hace con eso? ¿APRE tiene que contrarrestarlo? Son preguntas que yo hago. Lo acepta y dice, ese es el juego, tipo, viste, la inspectora que está con la tacita de té, revuelve y dice, ese es el juego, viste, lo dejamos así. O se le pone de frente y empieza a avivar giles, como decimos en la calle, y le empieza a decir a la gente, mirá, está muy bien que use la red, pero tené cuidado con esto, con esto, con esto, con esto. Y además yo entiendo que no debe estar preparado el sistema educativo nuestro para contrarrestar tremenda brutalidad de lo que se dice en esta película, ¿no? sí, yo creo, sí, lo tenemos que retomar, es verdad, es un tema Sí, que nos atraviesa a todos los docentes y que está ahí, está problematizado y lo vimos todos los días. Pero esto que vos estás diciendo, ¿no? El ujú, sistema educativo no está preparado para confrontar. Yo creo que
no es nuestro sistema educativo, sino que obviamente es una cuestión geopolítica, Está bien, ¿no? pero vos tenés que hacerte cargo del pedacito que a vos te toca. Por Es decir, supuesto, es decir, sí. ¿a Y vos qué te tiene. importa qué hacen en Francia o qué hacen en Chile o qué hacen en Montevideo? Vos tenés que hacerte cargo de lo que te pasa. En tu No, colegio, sí. el ministerio se tiene que hacer cargo de decir, mira, no puedo ignorar lo que dice la película, dice una barbaridad. No, sí, te estoy de acuerdo, obviamente. Y después, bueno, cada uno también, Ujú. hasta qué punto se puede confrontar con los discursos de las redes sociales y hasta qué punto no, y en qué punto hay que negociar y en qué punto no. Bueno, No, es un buen tema para y, charlar y hasta qué punto puedes descartar ciertas cosas. y Y bueno, más nosotros digo, mismos, y y nosotros nosotros mismos, mismos, es decir, obvio. en la hora que manejamos las redes, repensar y observar un poco qué es lo que estamos haciendo y en qué cosas podemos afinar la puntería para no destruir para no destruir valores, ¿entendés? Y que no se cocinen antivalores. Es lo que más me Sí, tiene sí, preocupado, ¿no? sí, te entiendo, que es como esto de cuando habla de la fake news, que dice en un momento, ¿no? Según un estudio de no me acuerdo qué universidad, una mentira se transmite 6 veces más rápido que una verdad en las redes. Tenían como esa Claro. estadística. Y es tremendo porque, claro, ¿cómo haces para desde el lugar donde estamos nosotros, bueno, justamente de no propagar la mentira, ¿no? Y justamente tener responsabilidad respecto de lo que se usa, de cómo se usa, de lo que se dice y de qué se transmite, ¿no? Y cuál es nuestra relación con las redes sociales, que ya te decía, estamos todos atravesados y que bueno, en la educación lo tomamos para la semana que viene, porque ahí Sí. también, ¿no? Está como todo el tiempo tenés estos discursos contra las redes, absolutamente en contra, los que están totalmente a favor y lo que uno puede ir, ¿no? Ahí negociando y mediando como individuo que está dentro de un aula y que todo el tiempo está en relación con las redes y qué pasa con el conocimiento, ¿no? Y cómo cambia la transmisión de conocimiento en esta era. Aparte Es un gran tema. porque está afectando a la construcción de una ciudadanía. Vos decís, a mí me gusta la educación pública, gratuita y de calidad. Pero vos no podés negar que tenés ahí enfrente un monstruo que también está formateando las cabezas de esas personas que vos estás formando como profesional. Y que se supone que vos, según una idea, las querés formar para que beneficien a una sociedad, en este caso llamado sociedad argentina. Entonces, vos tenés que tener ojo con lo que está pasando y el manejo y desde dónde viene eso. Es decir, porque eso no viene de Madagascar, no viene de Costa Rica, ¿entendés? Viene de gente que tiene un poder pesado. Bueno, amigos y amigas de la hora de Hurlingham, se la dejamos picando a propósito, porque hoy hicimos un corte, dijimos, vamos a hacer a presentar el tema, algo desarrollamos bastante, mejor dicho, desarrolló Lucas. Lucas, vos presentate, contale a la gente del sitio tuyo en esa otra red maldita que es YouTube. Y así Bueno, cerramos. bueno, me pueden buscar en Instagram, en YouTube, LucasSens, para que vean que estamos todos dentro Estamos todos ahí. de las redes, estamos todos acá peleando dentro de las redes. Claro. Pero bueno, nada, es un espacio de divulgación de la filosofía y me parece valioso. Hay algo positivo, digo, hay cosas positivas también en las redes Sí. sociales y cuando se hace con responsabilidad y apuntando justamente, ¿no? Por ir a la búsqueda de conocimiento o a la divulgación de conocimiento, hay muchos canales de divulgación, entre ellos el mío, pero hay Ujú. mejores también, obviamente, que apuntan justamente, bueno, a esto, ¿no? A formar o a construir una sociedad mejor, digamos, ¿no? O a difundir un conocimiento y no a buscar, a vender mentiras para ganar dinero. Entonces es interesante que porque, digamos, las redes también permiten la divulgación de justamente informaciones muy valiosas. Claro, Pero ¿qué pasa? Todo eso está dentro de un contexto, obviamente, dominado por grandes empresas. claro. Entonces, Y ahí bueno, se complejiza. yo me voy a despedir como si fuera un vendedor ambulante de las redes que diga, tengo 3 mentiras por 10 pesos. Tengo 3 mentiras por 10 pesos. ¿Quién la quiere? Hasta luego. Bueno, nos vemos la próxima, Marce. Dale, un beso. Voy a solucionar el guión. Chao.
Dale, a seguir pensando. Nos vemos, gente.